Buenas noches, estimado Juan Camilo, ¿cómo estás? Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios, Juan Camilo. Estaba Bueno, me esperando que alegra. ingresaras o que ingresara alguien más para poder iniciar. Ya son las 7:04. Entonces, pues, hoy siendo la última clase, Juan Camilo, vamos a realizar una clase corta, sencilla, porque es como una explicación básica de lo que hemos realizado. ¿Estás de acuerdo? Listo, profe, sí, no hay ningún Vale. problema. Juan Camilo, ¿tú ya me entregaste la actividad 7? Sí. Sí, señor, ya la entregamos. Bien. ¿Y cómo te fue? Bien, profe, excelente. Realmente la actividad estaba muy sencilla de hacer y bien, Sí. bien. Siempre con el grupo nos pudimos organizar como con tiempito y finalizamos el trabajo, Bien. creo que exitosamente, sí. Ok, gracias a Dios. Muchos compañeros que apenas están pidiendo pista para entregar. No sé por qué dejan todo para lo último. Aquí acabo de recibir un correo de un compañero de otro grupo que dice que no considera justa la nota porque sacó solamente 50 puntos, pero la persona que tenía que enviar el trabajo, pues envió el trabajo medio, sin presentación, sin justificación, sin el afiche. Y él me dice que no lo considera justo, que por un descuido de ella y que no es culpa de él, pero tampoco es culpa mía. Yo veo un trabajo que no está completo, que está medio, menos de medio, y entonces pues califico eso. Pero bueno, ahí le dije que me lo mandara a ver qué podemos hacer. Mande él el trabajo de él y miramos a ver qué podemos hacer. Pero imagínate. Sebastián, ¿cómo estás? Trabajos son Buenas complicados. noches, muy bien. Profe. Bien, bien, gracias a Dios. Marco, Giovanni, muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Aquí hablando con Juan Camilo, preguntándole cosas. ¿Cómo le fue, Sebastián? ¿Cómo le fue, Marco, con la última actividad? Bien, profe, bien. Estaba interesante. Es que interactiva la aplicación. Sí, hay cositas ahí Sí. chéveres. Tiene algunos errores de que, como en la evaluación. Cuando hace uno a veces la evaluación hay unos errores ahí pequeños, pero de resto bien. Interactiva, chévere. La última, la de la 8. Me estaba hablando de la 8. Eh, No, en la actividad, esa sí no tiene problema. Es que La él es 7. al cargar algunos videos como que sale fuera de línea, fuera el link como que no sirve. Ya, 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 ya. No, es que el Ujú. internet está molestando a nivel nacional. De pronto no es la plataforma, sino el internet. Aquí estuvo caído ayer y antier. Pues caído no, sino intermitente. Y mucha gente se está quejando de que se les ha caído fuertemente el internet. Y a Marco, ¿cómo le fue? Parece ser que Marco se nos desconectó. Bueno, muchachos, les decía yo a Juan que vamos a hacer una clase muy corta porque ya simplemente es la última actividad. Es una actividad como más bien reforzando todo lo que ya hemos hecho. Y entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la cultura ambiental como final. ¿Están viendo la diapositiva azul ya? No, señor. Sí, Es la profe, cámara. bien, bien. ¿Sí se ve? No. Pues yo estoy viendo la cámara, profe. Ahora sí. Ahora Ahora sí sí. se ve. Ahora sí, Muy bien, profe, ahora sí. muy bien, muy bien. Entonces, bueno, muchachos, vamos a hablar obviamente, la última clase de cultura ambiental. Ya terminamos el módulo hoy. Con ustedes terminamos el módulo hoy. La última actividad que ustedes tienen, creo que la tienen hasta el martes, pero ya no la califico yo, sino que se califica automáticamente. Yo ya califiqué lo que tenía que calificar. Estoy recibiendo, pues, por si de pronto se dan cuenta algunos compañeros, hasta el domingo, solo hasta el domingo. No, el domingo no. Hasta mañana sábado, porque el domingo no voy a estar, porque este lunes es festivo. Solamente hasta mañana sábado voy a estar recibiendo trabajos de algunas personas que no pudieron enviarme, o bien sea el trabajo, la actividad 4 o la actividad 7. Por si de pronto se dan cuenta algún compañero o compañera que necesite, porque porfa me lo mande por el correo, pues por el correo aquí el Poligram, que me mande la actividad que yo la evalúo y se la califico. No podemos dejar que todo el mundo fracase. Bueno, muchachos, vamos a hablar de educación ambiental y sostenibilidad como último punto. Vamos a hablar de una cosa sencilla en Colombia y en el mundo entero que se llama educación ambiental,
y su rol en la sociedad. Es importante entender que la educación ambiental juega un papel importante en el concepto mundial. ¿A razón de qué? Pues ya se está entendiendo que si nosotros acabamos con la naturaleza, acabamos con nuestra vida. Y entonces ya no es como hasta hace unos 10 años, en donde necesitas un palo y corte un árbol. O simplemente tire eso allá a la calle, bote esa basura en cualquier lado. Eso, mientras no esté en la casa, puede estar allá afuera de la casa. O simple y sencillamente queme todo eso, que eso no importa. Tire eso al río, que eso, el río se lleva todo. Ya no es de esa costumbre. Ya no se utiliza esa cultura. Entonces, eso tiene un concepto un poquito más fuerte porque el mundo está entendiendo que al acabar los árboles, al acabar el agua y al acabar el aire, pues fácilmente nosotros estamos muriendo asfixiados, sin comida y de sed. Entonces, la educación ambiental en el mundo tiene un objetivo. Entonces, es fomentar obviamente los valores que ayuden a cultivar y a proteger y a cuidar, pues todo esto que tiene que ver con la naturaleza, porque al final somos nosotros. Eso es como cuando uno dice, no, pues tumbe un árbol y es tumbarse un dedo, o acabar con el río y, por ejemplo, cortarse una vena, algo por el estilo. En Colombia, en Colombia, eso tiene un contexto bastante interesante porque estamos hablando de lo que es la fragmentación social o la descomposición social o el desarrollo de las diferentes capas sociales. En Colombia, nosotros no lo vemos de la misma manera que lo ve el mundo, el resto del mundo, básicamente Europa, porque para nosotros sigue siendo un recurso, y se lo decía por ahí en una clase al inicio, es un recurso que todavía no es escaso. Entonces todavía vemos muchos árboles y tumbar un árbol no implica nada porque hay muchos. O acabar con un lago eso no significa nada porque aquí llueve mucho y hay muchos lagos. Pero ya el mundo entero sí está muy pendiente de eso porque acabar un lago es acabar con vida. Aquí mientras continúe el concepto de la violencia social, mientras continúe el concepto de esta situación que nos está llevando a un declive social, que es esta pérdida de valores sociales, esta pérdida de valores morales, esta pérdida de valores humanos, en donde todo vale menos, en donde las cosas ya no tienen importancia, en donde las personas simple y sencillamente piensan en ellas y no más. Uno creería que no tiene mucho que ver el concepto de qué tanto estimas tú al vecino, qué tanto estimas tú a la otra persona, o qué tanto estimas a la sociedad. Y resulta de que justo ese valor o esos valores son los que nos llevan a acabar con la sociedad. Y entonces, mientras eso no exista y mientras sigamos entrando en el modelo norteamericano, que es un juego muy fuerte de consumismo, las redes sociales nos están llevando a eso y realmente están haciendo un cometido muy fuerte. Ya hoy para muchas personas es más importante tener un celular, el último celular, que comer. Yo conozco muchas personas, y lo había dicho antes, en salones de clase, personas que literalmente iban sin comer al salón de clase o van sin comer al salón de clase, pero tienen el último teléfono y lo tienen cargado con internet. No se comunican con nadie, no hacen negocios por él, no por el teléfono, no venden, no compran, simple y sencillamente para poder enviar un WhatsApp o enviar un Facebook, un mensaje, un texto al que está enseguida de él, para que el otro sepa que tienen un celular. Y un celular que sirve mucho, muy bueno, para sacar videos, para sacar fotografías, para hacer reels, pero esta persona no hace eso. Y si hace un reels es perdónenme la expresión, pero es una cosa pifia, es algo banal que no tiene 5 sentidos. O sea, no digo sentido humano, sino que no tiene sentido comercial. Entonces, hacer una inversión de esas para no convertirlo en dinero, para no sacarle provecho como herramienta, ese hombre se pierde como el sentido común, o está allí el sentido común más bien dilatado y perdido. ¿Cuál es la importancia de entender esto en Colombia? ¿O cuál es la importancia que nosotros entendamos esto? Primero estamos promoviendo una ética que tiene que ver no solamente con la ética social, sino con la ética personal. Al entender que los animalitos deben vivir, que las plantas deben vivir, que el ecosistema debe existir, entiendo que si le hago daño, le hago daño a cualquiera de ellos, le hago daño al vecino o a mi socio o a mi social. De hecho, me hago daño a mí mismo. Y entonces empiezo a entender la dinámica de cómo estar mejor
con la sociedad, que son mis vecinos, que son mis familiares, que son los que viven al lado, cómo estar mejor con la sociedad y al final estoy mejor conmigo mismo. Esa ética nos lleva a una frase, hoy se está hablando mucho de la felicidad social, porque es algo que debe existir. Existió por mucho tiempo, ya dejó de existir, debe volver a existir. La felicidad social. Habían unos términos que se usaban antes y la gente normalmente decía todo tiempo pasado fue mejor. Obviamente eso es una frase que se repite y es medio anacrónica porque cada vez que usted le pregunta a alguien qué ha vivido, pues lo que ha vivido es lo mejor. Pero cuando se compara con otros tiempos, entonces le van a decir que ese tiempo fue mejor. Pero el de anterior a ese también le va a decir que el anterior era mejor. Y el anterior a ese le va a decir que el anterior era mejor. Entonces siempre viene uno pensando como en un declive o en una forma diferente de ver el mundo y no entender el cambio. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que el cambio realmente no es solamente gastar, consumir y dañar, que el cambio tiene que ver con armonía, sociedad, cultura y además un planeta que se está agotando. ¿Qué se espera impactar con esto? Se espera que el planeta deje de desaparecer o que nosotros dejemos de dañar tanto el planeta hasta que desaparezca. O por lo menos esa es la intención de el concepto de cultura ambiental, o eso es lo romántico del término cultura ambiental. Normalmente en muchas partes, y ya lo habíamos dicho, se habla de cultura ambiental solamente como un eje transversal que simple y sencillamente tiene que enseñarse o que tiene que darse o que se tiene que compartir, pero que no va a tener trascendencia. La intención de esto es que tenga trascendencia en ustedes, que por lo menos esto deje una marca, un interés en ustedes. Vamos a hablar de los modelos de educación ambiental a nivel del mundo. Esto es interesante. Existen varios modelos, pero los modelos básicamente tienen un concepto general que se llama la necesidad. La necesidad de integrar entre todos las personas un pensamiento ecosistémico. O sea, que todas las personas del mundo al final terminemos viendo que la sociedad necesita del ambiente, que necesita del agua, del sol, de la lluvia, de la planta, de la tierra, del aire, y que todos estemos donde estemos, actuemos, digamos, más o menos equilibrados y más o menos similares. Ese cambio que se requiere ahora es un cambio que se requiere de manera acelerada. No se logran esas cosas, o mundialmente no se logran casi nunca en poco tiempo, pero nosotros tenemos el tiempo contado, o el planeta tiene el tiempo contado. Todo el mundo tenemos el tiempo contado, pero el planeta también tiene el tiempo contado. Entonces, los ejemplos que se pueden traer como que hasta el momento están siendo, digámoslo así, exitosos. Entonces tenemos como Finlandia, por ejemplo. Finlandia es un país que es más bien pequeño, pero que ha promovido muy fuertemente un concepto de igualdad y ha sido muy fuerte en promover el concepto de reciclaje, pero un reciclaje organizado, ¿no? Por ejemplo, les están enseñando a los niños en las escuelas cómo se cultivan las plantas y cómo se protegen las plantas. Han desarrollado un modelo que ya es un tema de clase, huertas escolares. Y los niños producen comida que luego se comen. En eso que aquí en Colombia se llamaría el PAE, ¿sí? El programa de alimentación escolar. Entonces los niños en Finlandia producen la comida, luego la cosechan, o sea, ellos la siembran, la cultivan, la cosechan y después de cosechada la utilizan en la cocina. Ellos mismos preparan sus alimentos, por ejemplo, pues en casos algunos, en la mayoría de los casos, preparan sus alimentos y allí les enseñan cómo no se desperdicia. Pero como además les costó sembrarlo, cultivarlo, cosecharlo, entonces aprenden a valorar cada uno de los granos o de las frutas o de las verduras que también cosechan. Y se hace un concepto cultural integral en donde se aprovecha al 100%, no solamente la naturaleza, sino lo que la naturaleza da. Entendiendo que si se portan de una manera sostenible, que si se portan de una manera
equilibrada con la naturaleza les vuelve a brindar y con eso pueden sobrevivir. Eso genera cultura, eso genera realmente cultura ambiental. Ellos tienen allá un concepto muy fuerte de trabajo comunitario y entonces el trabajo comunitario tiene que ver en yo te cuido y tú me cuidas y entre los dos nos cuidamos. Básicamente es eso. Suiza es un país que obviamente tiene una economía muy fuerte y Suiza es uno de los países con una de las mejores economías o por lo menos de las más estables del mundo, pero hay que entender la economía suiza. La economía suiza se basa en ese concepto que ellos tienen de ser el paraíso fiscal del mundo, en donde las personas que tienen mucho dinero y lo quieren esconder, lo llevan allá. Y entonces ellos cobran mucho por guardar ese dinero para que ningún otro país venga y te lo reclame, por ejemplo. Pero además tienen unos conceptos de producción un poquito interesantes. La vida es costosísima. Es tan costosa porque como el dinero no es que sea tan complicado conseguirlo, en estos países donde la economía es muy fuerte, el costo de vida es muy alto. Entonces, comerse, por ejemplo, un pedazo de pollo o comerse una manzana, aunque pueden ser países productores, es costosísimo. Y eso los ha llevado, por ejemplo, a ser muy eficientes en todos los procesos. Porque aunque tienen el dinero, pues el dinero se va muy fácil, se gasta muy fácil. Y entonces los ha llevado a ser eficientes en todos los procesos. Son muy fuertemente, tienen reglas muy claras en donde el 50%, como mínimo el 50% de lo que tú produces como desperdicio, lo debes reciclar tú mismo. No lo debes llevar a un sitio de acopio, tú mismo lo debes reciclar en tu casa. Es un concepto bastante interesante porque ese otro 50% se lleva para reciclaje en el país y se convierte en un proceso además un poquito interesante porque disminuyen de una manera o de otra el 50% de residuos, disminuyen el 50% de basura. Ojo, si no lo haces, tienes un proceso penal o legal bajo multas y bajo prisión además, bastante rígido. Es un país muy fuerte con las reglas. Ellos allí además tienen, desde muy niños, enseñan a sus niños, a sus hijos, a ser amables con la naturaleza, igual que Finlandia. Desde muy niños los enseñan a ser muy amigos con la naturaleza y es allí donde se le toma el amor y donde empieza la cultura. Y entonces es por eso que tienen una respuesta muy positiva y en el tiempo, en el futuro, van a ser muy eficaces. Ahora, ellos allí son bastante interesados, pero es que también hay que entender a Suiza, ¿no? Suiza es un país muy frío, igual que Finlandia. Es un país que la mayor parte del tiempo del año está húmedo, que es ventea mucho, es muy ventoso, pero es un viento además muy frío. Es de esos países que las personas construyen no para vivir, sino para protegerse. Y entonces ellos producen económicamente muy poquito tiempo, porque la mayoría del tiempo el clima y las condiciones no les permite. Entonces han optado por convertirse en un país que utiliza mucho las energías limpias. Y en este caso, son pioneros de las energías limpias. Hay unos programas en televisión, yo me los veo. Hay unos programas en televisión en donde ellos son los referentes de cómo hacen. Y entonces, inclusive han encontrado herramientas y modelos muy antiguos, muy viejos, que usaban los antiguos colonos de Suiza. Obviamente son descendientes de nórdicos y demás, aunque Suiza está más abajo, pero son descendientes de ellos. ¿Cómo era que ventilaban las casas? Y entonces hay un modelo con simplemente túneles, nada eléctrico, simplemente túneles por debajo de la casa, que permite que en el verano el aire caliente salga de la casa y entre aire frío para que la casa esté fresca, Y en el invierno, el aire caliente de la casa se mantenga y el aire frío no ingrese a la casa. Las construcciones allá son un poco serias, son muy fuertes, porque esa humedad permanente las tumba con mucha frecuencia. Otro modelo es Oslo, que queda en Noruega. Oslo es la capital de Noruega. Aparte de ser uno de los países en donde se desarrolla, el país donde se desarrolla, varios eventos internacionales, pero el más importante, el evento de innovación y de desarrollo mundial,
Oslo es el sitio donde se reúnen todos los inventores del mundo para decir cómo es que se están llevando a cabo las innovaciones y cómo se están generando nuevas cosas en el mundo. Y entonces hay una cosa que sale allá, un libro inmenso que se llama el Manual de Oslo. Lo hacen cada 2 años o cada 3 años, a veces cada 4. No se han reunido desde hace 3 años. Allí están, obviamente, como reciben toda la innovación, como reciben todos los procesos del mundo, ellos utilizan esas innovaciones para vivir mejor. La basura en Oslo, por ejemplo, ya no es basura. Lo que no se puede consumir, lo que no se puede reutilizar como un proceso biodigestor o demás, se convierte en fuente de energía. Lo convierten en fuente de energía. Los biodigestores son uno, por ejemplo, pero el biodigestor da 2 cosas. Energía a través del gas, ¿sí? En este caso, el gas que emana en el biodigestor, pero el producto que queda lisiado y los fermentos que sirven para cultivar. Ellos además tienen un concepto sencillo que desde el origen de la basura, desde la primera producción, desde el concepto de fabricación, ya empiezan a determinar qué cosa se tiene que reciclar, cómo se puede usar y qué cosa no. No se puede ni reciclar ni reusar. Y entonces intentan reducir al 100% de eso que no se puede ni reciclar ni reusar, utilizarlo lo menos posible. Además tienen unos bastante interesantes modelos de recolección de basura. Son los pioneros en el mundo que utilizan estos camiones que tienen lectores ópticos para reconocer los diferentes contenedores, y allí, diferente a Colombia, en donde usted separa la basura aquí en Colombia, en el tarro verde, en el tarro gris, en el tarro blanco, en el tarro negro, y luego todos los echan en el mismo camión, así nomás. Allá no. Los lectores reconocen cada uno de los diferentes componentes y los separan en el carro, sí, pero tiene varios compartimentos. Y entonces apoya ese proceso de la separación, pero también del uso final. O sea, no los daña así como los hace aquí en Colombia. Ahora, hablamos del caso colombiano. Nosotros en Colombia, se promueve en Colombia la Política Nacional de Educación Ambiental. Se promueve. La pregunta es, ¿será que se aplica? Aquí nosotros estamos intentando integrar el concepto de sostenibilidad con las escuelas y las universidades y los colegios. Ustedes están viendo esta clase de cultura ambiental porque es una obligación del penso, pero seguramente solo para aquellos que estudien gestión ambiental o algo más tendrá el mayor sentido. Para el resto es muy posible que solamente sea un relleno. ¿No? ¿Para qué veo eso? Eso no, y hay que ganarlo porque si no pierdo la carrera, pero seguramente será básicamente un relleno. En el concepto de los países que acabo de mencionar, la cultura ambiental no es un relleno, es una base de la educación y es más importante que la matemática y más importante que la ciencia. De hecho, se basa en la matemática y en la ciencia para poder determinar qué tanta basura y cómo se reduce. En Colombia solamente es un currículo más. Nosotros hablamos del concepto de conservación de la biodiversidad, hablamos además de los proyectos comunitarios como la reforestación y hablamos del manejo de las cuencas hidrográficas, pero como políticas públicas que apoyen y aporten realmente a ese sentido, sí existen normas, el problema es cómo se aplican o quién las aplica o cuándo las hacen cumplir. Entonces uno entendería que aunque existen normas, aunque existen políticas, pues no existen resultados, no hay resultados. ¿Cuál es la clave de todo este concepto? ¿Cuál es lo importante de todo este concepto? Que nosotros generemos una educación interdisciplinaria. Cuando digo nosotros es la humanidad. Se genera una educación interdisciplinaria en donde se entienda que para transformar el planeta tenemos que primero transformar la comunidad, a las personas. Y entonces evitar una cosa como, por ejemplo, el consumismo, porque entre más se consuma, más desperdicio se hace. Evitar, por ejemplo, el mal uso, porque entre más mal uso se haga, más desperdicio va a haber. Y evitar también simple y sencillamente el capricho, porque a veces existen cosas que reemplazan a otras, pero por caprichos
caprichos sociales, no caprichos personales, caprichos sociales, no se usan. Y entonces se prefiere hacer algo que sea más costoso, que sea menos productivo, que sea más contaminante, simple y sencillamente por esta condición social de no usar. Una cosa que necesitamos entender es que existe una obligación y que debemos entender el manejo de los residuos. Cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de, primero, una política que se llamó la política del reciclaje, que mucha gente se quedó con eso, pero luego salió una nueva política antes de que salieran los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Social, y nació una política que se llama la economía circular, muy, muy fuerte hoy, muy importante hoy. Además, carreras enteras se están manejando bajo ese concepto, economías enteras se están moviendo bajo ese concepto. Pero, ¿qué es la economía circular? ¿Qué es el reciclaje? Son dos cosas diferentes. El reciclaje hace parte de la economía circular, no es economía circular. Cuando nosotros hablamos de reciclaje, estamos hablando de tomar lo que ya es basura y separarlo. Tal vez inclusive reusarlo. Entonces, reciclaje y reuso, eso es otra cosa. El reuso es tomar esa basura que se separó y convertirla en algo útil o productivo. Útil o productivo, no tiene que ser exactamente lo mismo. Útil es que se pueda volver a usar sin que genere ninguna productividad. Y productivo es convertirlo, por ejemplo, otra vez en materia prima. Un ejemplo clásico. Un ejemplo clásico. La mayoría de las personas compramos jabones para lavar la ropa y se compran jabones líquidos. Los jabones líquidos vienen en un tarro. Normalmente esos tarros tienen unos tamaños importantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se gasta el jabón, se toma el tarro sin ensuciarlo ni contaminarlo con nada más y se le entregan al reciclador. Allí ya estamos haciendo reciclaje y estamos haciendo un proceso de reducción. Pero eso es reciclaje que va a ir a reducción. Ahora, ¿cómo se hace la reducción? Esa reducción puede ser en un producto que aporte valor o en un producto que no aporte valor. Entonces el señor reciclador toma el tarro y la mitad de los tarros los lleva a una asociación y la otra mitad la lleva a otra asociación. Allá se los compra. La primera asociación toma los tarros y reúne a una cantidad de personas, madres comunitarias, personas de la tercera edad, y toma los tarros y les hace un dibujo, y entonces los convierten en materas, en colgadores, en tarritos para sacar agua de la poceta de la casa, en embudos, en diferentes contenedores para guardar los hilos y demás. Y entonces los toman como una artesanía. ¿Allí qué hicieron? ¿Lo convirtieron en materia prima? No, lo están reusando, pero no aporta valor. No aporta valor. ¿Por qué? Porque están haciéndolo simple y sencillamente para darle un uso, pero realmente no es que tenga una relevancia, o por lo menos una relevancia fuerte. No la tiene. No, es que en vez de comprar materas utilizan estos. Sí, pero entonces hay que hacer ¿qué pasa con el pedacito de plástico que cortan? Lo botan, entonces se convierte en basura. Hay un porcentaje de eso que realmente es usado, pero usado sin beneficio. Y el otro porcentaje no, por ejemplo. Diferente la otra asociación a la que llevaron la otra mitad de los tarros. Y ellos allá toman todos esos plásticos, los pican y los convierten en un polvo o partículas muy pequeñas de plástico. ¿Qué pasa con ese plástico que se llama PET? Luego lo derriten y vuelven a hacer un hilo. Y con ese hilo lo llevan a inyectores, a máquinas que inyectan y vuelven a hacer tarros nuevos. De diferentes colores o de diferente forma, para empacar cosas nuevas, inclusive el mismo jabón. Pero vuelven a hacer tarros nuevos con el plástico. No el tarro para volver a empacar jabón, no. No es el reuso del tarro, no. Es la descomposición de la materia prima en materia prima, o del producto en materia prima mejor, para luego fabricar cualquier otra cosa que sea de plástico. Entonces fabrican nuevos contenedores o fabrican nuevos productos y
estos productos contienen otras cosas que vuelven a salir al mercado, que vuelven a llegar a la empresa, que vuelven a ser triturados y que se puede volver a producir en otra cosa. Allí está la diferencia en reutilizar y en reciclar. Reciclar es tomar estos y convertirlos en materas. No tiene gran sentido. No, que es que nosotros aquí estamos reciclando el planeta para quitar mugre del campo. Sí, pero la está dejando pegada en la pared. O sea, quita la mugre del piso, pero la pega en la pared. Y que ahora le echó tierrita y le puso una mata, sí, tan bonito. Pero la mata, ¿qué produce? Una flor. Ya. Está bien, es bonita. No digo que sean mal. Está bien, es bonita. Pero si lo mira bien, no tiene un sentido social. Solamente un sentido estético personal. El concepto del reciclaje tiene un poquito menos todavía, porque simplemente es separar y no sabemos en dónde los productos. La economía circular propone que desde que se produce la primera vez el tarro, el producto, se sepa exactamente qué cosas de esas se pueden reciclar. Pero desde la producción, hacer el mínimo uso de los materiales que son contaminantes, el mínimo uso de los materiales que son no reciclables y el mínimo uso de los materiales que son además nocivos, ¿sí? Y del resto que son además que se pueden reciclar, además que se pueden reutilizar, hacerle todo el esfuerzo para que se haga, para que se realice y para que se reuse desde la fabricación, desde la primera fabricación. Entonces nosotros aquí estamos hablando de, por ejemplo, que con eso evitaríamos un concepto fuerte como la isla del Pacífico. Yo sé que ustedes han escuchado de eso muchas veces. Los que conocen San Andrés saben que San Andrés es una isla un poquito grande, que hay islas naturales mucho más grandes, pero hay una isla, bueno, no una, realmente ya se han detectado como 3 o 4, unas islas que son mucho más grandes, y son islas solo de basura. Los tarros plásticos, la marea se los lleva y los va juntando en un punto. Y entonces ya son tan grandes las islas que hacen esos tarros, uno con otro, se van juntando como marea, por la marea, y hacen una isla. Una sola de ellas es inclusive la más vista desde el cielo, hace el tamaño de 2 veces San Andrés. Imagínense caminar San Andrés a pie. Ahora tener solamente de basura 2 veces San Andrés. Y no es una sola isla, sino que ya se han encontrado 4. Al juntar las 4, quién sabe, tal vez como un territorio parecido al de Colombia, no sé. Ya me atrevo a pensar que sería posible. Esto es un problema global. Ya no solamente la basura es de una persona que tiró un tarro al agua, que la tiró al río y que llegó al mar. Es un problema global. ¿Por qué? Pues porque eso genera un impacto global, no solamente a un solo país, a todos los países. En Bogotá tenemos, para evitar esto o para eliminar esto, como en muchos países, tenemos una clasificación. En Bogotá es muy fuerte, el resto de Colombia también. Lo que pasa es que Colombia todavía vive de comunidades muy antiguas, de ciudades muy pequeñas, de ciudades muy viejas, en donde todavía se usan a modelos como quemar la basura del patio, como la basura, el cartón y lo demás se tira se moja y se le echa agua para que se pudra, pero no somos muy fuertes separando basura. Colombia como tal tiene la norma, es muy fuerte en Bogotá, o más fuerte en Bogotá. Vemos que, por ejemplo, hay unos contenedores que ya se están viendo en los colegios y en las universidades y en algunos espacios obligatorios que son públicos, que es obligatorio tenerlos. Unos tarros verdes en donde podemos desechar la basura orgánica. Digo la basura. Entonces todos los elementos orgánicos los desechamos allí. Luego tenemos los grises, en donde se debe depositar allí papel y cartón limpio, no húmedo, seco. Si está contaminado con algo, la caja donde trajiste la pizza, esa ya viene húmeda, esa no va ahí en el gris. Esa va, en este caso, iría tal vez en el verde, pero hay uno negro, ahí falta uno negro, que es el uso común. También tenemos uno que, por ejemplo, es el azul, donde irían los plásticos. Cualquier plástico, la idea es voltearlo para que bote todo lo líquido que tenga, si es un envase gaseoso o algo así, y luego depositar el plástico allí. Uno blanco, que es para depositar los vidrios. Dime, Brenda.
Profe, lo que pasa es que yo tenía entendido que había salido una resolución en el 2019 donde se unificaron todos esos colores y solo quedó el blanco, el verde y el negro. Sí, 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 o sea, en eso tú tienes razón, pero es para los hogares. Es para los hogares. Lo que pasa es que las entidades públicas que no son especializadas deben tener solamente los tres, el blanco, el verde y el negro. Pero el resto de las entidades que son especializadas y que son industrializadas básicamente deben tener los 6 tarros. O sea, la resolución no aplica para todos de la misma manera. Hay empresas que sí necesitan, la mayoría sí necesitan los 6 tarros. El decreto inclusive rigió para los hogares, se supone que en las casas es obligatorio, se supone. Pero en las casas no lo usamos. Por ejemplo, en la casa tenemos un solo tarro con una sola bolsa de basura. Lo normal. Dentro de este concepto nosotros tenemos una limitante fuerte y es que la cultura no nos permite adoptar fácilmente este tipo de lineamientos. ¿Sí? Normalmente nosotros no pensamos en ello. Ahí el tarro rojo o el contenedor rojo, porque ya no se llaman tarros sino contenedores. El contenedor rojo es bastante complicado. Ahí se deben depositar solamente elementos con procesos que puedan llegar a contaminar, pero que sean productos de desecho bio o de uso bio. Entonces, por ejemplo, las agujas hipodérmicas, pero eso tiene una reglamentación mucho más profunda. No solamente es que tú tires agujas y luego vas a tirar jeringas y luego vas a tirar algodones en el mismo tarro rojo. No. Inclusive la reglamentación que habla Brenda, ella se divide además en diferentes espacios y explica muy bien cómo se debe usar. Los tarros rojos tienen diferentes tamaños, diferentes formas y tienen también diferentes usos. Por ejemplo, cuando hablamos de los contenedores biológicos, entonces está el biológico para sangre, ¿sí? Productos con sangre o que contengan sangre. Pero también hay unos para productos que son biológicos que no contienen sangre, pero que son lesivos. Por ejemplo, las agujas hipodérmicas. Son los famosos guardianes. Pero existen otros como, por ejemplo, cuando usted va al barbero o al peluquero, él utiliza cuchillas de afeitar y hay un contenedor específico para esas cuchillas. ¿Por qué? Porque al raspar la piel deja dermis y deja, por ejemplo, si yo tengo un problema en la piel, puede convertirse en un problema de contagio, pero no es una aguja, entonces tiene un contenedor específico en donde el señor peluquero debe poner allí la cuchilla y él tiene que tener un concepto de ese, ¿cómo se llama eso? De ese reciclaje o de ese manejo ahí tiene un nombre. Brenda, ¿te acuerdas del nombre? Cuando se lo llevan. ¿Quién se acuerda del nombre cuando se llevan los productos, sobre todo los bios? Bueno, ya saben que es cuando los van a desechar. La disposición final se llama. Disposición final. Entonces, cuando van a hacer la disposición final, debe ser una empresa que cuente además con unos permisos y con unas certificaciones. No es cualquiera. ¿Por qué? Porque la empresa debe decir en dónde va a ir a dejar esos productos y de qué manera los va a ir a depositar. No es que simplemente lo lleve a un basurero y lo deje, no. Tiene que tener un permiso legal y tiene que tener un sitio oficial en donde va y deja los desperdicios. Debe pesarlos, debe contarlos, debe decir de dónde viene cada contenedor, dirección, nombre, cantidad por peso, por tamaño, como sea. Hay diferentes formas de medirlos. Y debe tener además un plan de acción para que estos productos no contaminen otros productos y no contaminen ambientes. Entonces es fuerte. Ojo que lo de los demás es un poquito más sencillo, pero básicamente estos que tienen riesgos biológicos son mucho más complicados. Nosotros hablamos entonces que de algunos de ellos podemos convertirlos en productos. Uno de los que más se convierte en nuevo producto es el plástico y el papel. Básicamente el papel, ya se están viendo escuelas
que enseñan a reciclar el papel. Y ya se están viendo cosas con el uso del plástico, como por ejemplo, se está utilizando ya de manera industrial comercial. ¿En qué? Ya saben ustedes que existen una serie de impresoras nuevas, bueno, no tan nuevas, pero consideradas nuevas, que se llaman impresoras 3D, que imprimen, dependiendo, 2 filamentos, 3 filamentos, hay unas hasta de 6 filamentos, y que cada filamento tiene un color para imprimir a varios colores. ¿Qué imprimen? Es 3D, figuras en 3D. Ese plástico o ese PET ya se está usando y se está convirtiendo en filamento para estas impresoras. Entonces ya no solamente termina siendo un producto para convertir un tarro, para convertir otro tarro, sino que inclusive entra a ser un proceso de fabricación, porque acuérdense que las impresoras 3D ya se convirtieron en herramienta del comercio, sobre todo el comercio industrial. Producen partes para autos, partes para motos, partes para materiales y herramientas, para arte, pero antes sí solamente era arte, ya son muy convencionales en muchos otros aspectos, o muy usados en otros aspectos. Aquí viene algo que es importante, y es la huella ambiental y el emprendimiento. Como huella ambiental, nosotros vamos a hablar de una huella ecológica, una huella de carbono y una huella hídrica. La huella ecológica tiene, aquí van a ver un término que se dice, que explica esto, 1.2 planetas, Colombia, versus 5.38 planetas, Estados Unidos. Y ahí dice que refleja su consumir. ¿Qué significa eso? Hay un modelo, en el mundo entero hay un modelo que mide el consumo, ¿no? Eso se utiliza en economía. Y ese modelo dice cuántas hectáreas globales por persona se necesitan para producir el alimento de una sola persona. Y eso determina cuántos planetas o cuánta producción del planeta, cuántos planetas con esas hectáreas se necesitan para producir lo que el mundo en ese momento consume. Entonces, es así. Como estamos acostumbrados a consumir los colombianos, como consumimos los colombianos, necesitamos 1.2 planetas en tierra, la capacidad terrestre. 1.2 planetas para consumir como venimos consumiendo. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Es más del planeta? Claro, y el planeta tiene esa capacidad. Uno creería que no, que solamente la capacidad de un planeta. El planeta tiene la capacidad de un poquito más. Pero Estados Unidos necesita 5.38 planetas. Y ojo que no es el más, es uno de los países más consumidores, pero no es el más consumidor. Necesita 5.38 tierras o 5.38 mundos para satisfacer la demanda mensual, anual de consumo, así como viene. O sea, puede ser por día, puede ser mensual o puede ser anual, así como viene, como están acostumbrados. Necesitan 5.38 planetas. ¿Qué refleja eso? Estados Unidos es un país que consume demasiado. No van a tener nunca la capacidad de poder producir todo lo que consumen. En cuanto a huella carbono, entonces existen estas emisiones de gas de efecto invernadero, pero esas emisiones están reguladas por varias ISO, sobre todo en Colombia, ¿no? Pero acuérdense que las ISO son estándares internacionales, ¿no? La 14064 y la 14067. Y esto está promoviendo el consumo de productos que sean cada vez más ecoeficientes. Y está entregando etiquetas que se llaman ecoetiquetas para certificar que las empresas cada vez son más eficientes, o sea, producen menos humo y producen menos gas, producen menos residuo. Y se está convirtiendo en un modelo de mercado en el mundo. Adivinen a quién no le importa. ¿Quién me quiere decir a quién no le importa? ¿Quién me ayuda? ¿A qué país no le importa la ecoetiqueta? Bueno, aquí lo mencionamos, ¿no? Hay un país al que no le importa la ecoetiqueta y es Estados Unidos. Y hay un país al que le importa mucho. Y resulta que son los más consumistas.
Arabia Saudita. En cuanto a la huella hídrica, cuando estamos hablando del uso del agua, el desperdicio del agua y la contaminación del agua, pues también tenemos nosotros unas regulaciones que son regulaciones de orden mundial, ¿no? La ISO 14046, que es la misma, y la ISO 14047, también regulan el consumo y la contaminación del agua. Pero, ¿en qué sentido? Solamente en la eficiencia, no en el nivel de contaminación, sino en la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Que tú tengas las llaves que no desperdicien agua, que no tengas una llave abierta permanentemente, que utilices plomería adecuada para que no hayan goteras o filtraciones, que no exista la posibilidad de que el agua que llega a tu casa se desperdicie simplemente por desperdiciarse. Pero no importa que tanto se contamine para luego salir por la cañería. Entonces, realmente no son normas muy eficientes en cuanto al agua. Va a la eficiencia, no a la calidad. ¿Listo? Pero estamos hablando ahora de otra cosa que se llama el emprendimiento ambiental. Y existe, y ojo que esto es alentador porque es en Colombia, ya existen personas que están pensando en sacarle plata a este problema. Y entonces hay soluciones innovadoras. Mire, por ejemplo, los baños secos. Los baños secos ya desarrollaron, hay personas que ya desarrollaron modelos en donde no se necesita bañarse con agua. Obviamente hay una cantidad muy pequeña de agua, pero tiene que ver con unos productos que son totalmente reciclados, que son totalmente utilizables y que se convierten en biodegradables muy fácilmente. Y entonces tomas esos paños, te limpias, ¿sí? Además tienen perfume y demás, evita el consumo del jabón, porque el jabón contamina el agua, evita el consumo del jabón y evita otros productos además. Y estos productos son hipoalergénicos, muy buenos para la piel, te dejan perfumado, aparte de eso evitan infecciones y una serie de cosas. Y obviamente son personales porque lo usas y ya luego lo puedes, obviamente, no desechar, sino que lo puedes utilizar como elemento dentro de una madera o dentro de un producto más y se convierten totalmente en insumo para la planta. Existen otras cosas como por ejemplo, ya sabemos desde hace rato, hablamos de que al plástico, por ejemplo, le está poniendo maíz y, bueno, el aceite de maíz, y se están usando ya plásticos de solo 100% aceite de maíz para que estos se degraden en el tiempo, que eso es rapidito, rapidito. Y ya hay una política muy fuerte en Colombia sobre los mercados verdes. El famoso, eso nace con un concepto como el mercado campesino y se están generando unas dinámicas bastante interesantes con los sellos verdes, con los sellos, además con la etiqueta bio, producción libre de, producción fuera de mano de obra no sana, por ejemplo, que no son niños, que no son personas explotadas. Bueno, entonces, sellos libres de, sellos verdes, mano de obra fuera de, y productos como sin insumos químicos, totalmente orgánicos. Y entonces existe una gran cantidad de sellos. Esos sellos son muy importantes. Y existen algunas organizaciones, pero estas son muy viejas, desde hace mucho tiempo están hablando de esto, como Greenpeace. Ellos realmente empezaron siendo una organización sencilla, luego se convirtieron en una organización bélica, en donde peleaban con algunas empresas, sobre todo con las balleneras, con las empresas que pescaban tiburones, también las tiburoneras, porque hacían unos daños al ecosistema impresionantes. Y se convirtieron una organización peligrosa. Luego volvieron a cambiar y ahora son mucho más amigables. Existe la WWF, que ellos sí cuidan mucho la biodiversidad, están muy interesados en Colombia, ¿no? Ellos son los que promueven además el concepto de el bosque colombiano. U4Shade es bastante interesante, es un concepto muy nuevo, pero es un concepto donde todos ustedes, por ejemplo, pueden ingresar, en donde los jóvenes son los que se preocupan por el planeta y es bastante chévere. ¿Por qué? Porque tienen mayor tiempo para hacer cosas. Entre más joven esté, tiene más tiempo, pues biológicamente hablando, tiene más tiempo para poder tener un resultado mucho más positivo. Existen otros como 100 en un día, por ejemplo. Estos promueven más acciones colectivas y ayudan a otros grupos, pero no son como muy fuertes. Y existen colectivos locales, pero estos colectivos locales en Colombia son más bien pocos, ¿no?
aparecen más como gestores, como comunidades, pero son un poquito más desorganizados. ¿Qué están promoviendo? ¿Cuál es el impacto? Están generando pues este concepto de equidad, de sostenibilidad, están generando conciencia, básicamente es eso, conciencia, porque como no hay una ley muy fuerte en Colombia, no pueden generar impacto real. Y por última diapositiva tengo esto que está aquí, para que entendamos una cosita sencilla. La huella ecológica, ven que estaba arriba, aquí les voy a hablar de la huella ecológica. ¿Se acuerdan que les dije que Estados Unidos necesita 5.38 tierras para poder producir su comida de un año? O sea, tierra por año. Y Colombia necesita 1.3, por ejemplo. Miren, entonces aquí les traigo la lista de los 10 países por orden de consumismo. El más fuerte o el más importante allí es Qatar, 10.8. Qatar consume o necesita 10.8 planetas para producir su alimentación. Y es un país, y les decía yo, ellos se interesan mucho en la producción verde. ¿Por qué? Pues Qatar es, ustedes saben que es la capital de los países o del país árabe, en donde están los petroleros que tienen mucho dinero y les importa demasiado lo que consumen, pero gastan que da miedo. Tienen dinero, se dan el lujo de dejar un Ferrari de un año tirado en la carretera para que se lo consuma el polvo. Se encuentran carros tirados ahí, sí, simplemente lo dejan abandonado porque ya no le interesa. Un carro de 3 años, de 2 años, ya tirado en la carretera. Aquí un Ferrari de 3 años de uso es un tesoro, lo dijéramos así, es un tesoro para el dueño. Ellos necesitan entre 10.8 hectáreas por hectáreas globales para producir su comida por persona. O sea que una sola persona, solo los de Qatar, utilizarían, como ya les dije, 6 o 5 planetas. Más o menos entre 6 y 5 planetas. Kuwait utiliza más o menos 9.7 hectáreas globales. Quiere decir que utilizaría de 5 a 8 planetas. Tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles, porque además es otro país, otra capital, o es un país, porque Kuwait como tal es un país, Qatar también lo es. Pero Kuwait es un país fuertemente petrolero. Acuérdense que hace mucho tiempo, no hace mucho, Estados Unidos quiso, de allá fue que sacaron a Arafat, que se había vuelto el rey de Kuwait, y quiso Estados Unidos pues como acaparar ese petróleo. No se pudo al final. Luego siguen los mismos de ahí mismo, los Emiratos Árabes Unidos, que es un conjunto de países más pequeños que Kuwait, más pequeños que Qatar, pero son exactamente vecinos todos, y ellos necesitan más o menos entre 5 y 3 planetas, y consumen 8.9 hectáreas globales por persona. Pero el cuarto es Estados Unidos, de 5.38 planetas. El sexto, Canadá. Está pegado a Estados Unidos, y Canadá es un país donde no hay gente, pero consumen que da miedo. Necesita más o menos 4.6 planetas para producir su comida. Australia necesita más o menos 4.4 planetas. Y Australia es una isla continental muy grande, pero es desértica. Acuérdense, ellos no producen. Entonces, ¿de dónde sacan su comida? Del resto del mundo. Lo mismo que Canadá. Dinamarca. Dinamarca es un país pequeño y es un país bastante consumista, porque pues allí hay bastante dinero. 4.1 planetas. Hablábamos hace rato también Bélgica, 3.8 planetas. España es el noveno, 2.2 planetas. Y Colombia está de décimo, pero no es que sea el décimo. Realmente Colombia está de 30 y pico. Sino que en esta lista de 10, incluida Colombia, sería el décimo. Y Colombia solamente necesita 1.2 planetas. Pero hay algo que hay que entender. El planeta produce por 1.6 veces. Entonces, Colombia está por debajo de la producción mundial. O sea, el consumo colombiano está por debajo de la producción mundial. Si solamente viviera Colombia, viviríamos tranquilos en el mundo. ¿Por qué? Porque la producción del mundo abastecería nuestra producción y sobraría. Sobraría 1.8, 1.4. Nosotros realmente todavía no somos como el resto del mundo, es porque somos una economía emergente.
Bueno, muchachos, hasta este momento, ¿qué piensan ustedes? Ya termino con esto mi clase. ¿Quién quiere aportar algo? Brenda, ¿nos quieres hablar de la resolución? Si la tienes allí un poquito más especificada. Pues, profe, sí yo la había visto, pero la verdad es que uno no lee bien. No había visto que la aplicación era pues para los hogares, las viviendas. Pero Básicamente. para la industria no me había percatado de qué decía de la industria y no, pero sí aclaré, digamos que esa información. Sí, lo que pasa es que acuérdate que todas las resoluciones, bueno, todas las normas tienen diferentes aplicabilidades, ¿no? Por ejemplo, inclusive ahorita con la que acabaron de reformar, en este caso, pues está en proceso, ¿no? Lo acabaron de sentenciar, pero está en proceso. Acaban de reformar el Código Laboral colombiano, pero todavía no se puede decir que está terminado. Acaban de decir que las horas cambian, que ya es la hora nocturna desde las 7 en adelante, que por ejemplo el contrato que el contrato después de la cuarta renovación del contrato a término fijo va a pasar a ser indefinido, que el contrato de aprendizaje desaparece y que todos los aprendices van a ir a contrato laboral, pero eso no es así nomás, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora tienen que reglamentar todo el concepto. ¿Cuál es el contrato laboral que va a aplicar para los aprendices? Entonces, una cosa es, el término aprendiz desaparece, porque si el término aprendiz desaparece, eso solamente aplica para los estudiantes SENA, no aplica para el resto de los estudiantes. Solo para los estudiantes, lo que pasa es que la gente los utiliza de manera indistinta. Solo aplica para los estudiantes SENA. Si el término aprendiz desaparece, entonces, obviamente el contrato de aprendizaje, según esta norma, ya desapareció. ¿Qué queda? Contrato laboral. Yo tengo una pregunta. Esto no tiene que ver con cultura ambiental, pero tiene que ver con cómo se aplican las normas. Yo tengo una pregunta. El aprendiz SENA, entonces ahorita, ¿contra quién va a competir? Hasta ayer, hasta antes de que sentenciara la norma, el aprendiz SENA tiene una prevalencia. Todas las empresas, porque existe una ley que se llama la ley laboral, que fue la que reformaron, por allá del capítulo 700 en adelante, 710, 720, mal me acuerdo, la paz es que es muy grande ese código, el código laboral, no me lo sé todo, me sé una muy buena parte. 700 y pico habla del contrato de aprendizaje. Y en el contrato de aprendizaje dice que todas las empresas colombianas que tengan más de 10 trabajadores formales, no informales, formales, tienen la obligación, bueno, inicialmente decía que 20, pero luego un acuerdo, una resolución que dijo que de 10 en adelante. La ley como tal, la 590, habla de 20, pero luego una resolución que dijo, no, lo bajamos a 10. Que por cada 10 trabajadores que tuviese formales, estaba obligado o está obligado a recibir, a tener por cada 10 o fracción de 10 en adelante, estaba obligado a tener un aprendiz. O sea, si la empresa tenía 10 trabajadores, tenía que tener un aprendiz, sería el 11. Pero no se llama trabajador, se llama aprendiz. Porque si tiene 11 trabajadores, 11 tiene 10 y el 11 hace parte de los 10 que siguen. Entonces ahí estaría obligado a tener 2 aprendices. ¿Sí? Por cada 10 trabajadores o fracción de ellos en adelante, o fracción de ellos en adelante. Entonces, tenía que tener 2 aprendices. Si no los contrataba, estaba obligado a hacer una cosa que se llama la monetización. Entonces, o le pagas al aprendiz o le pagas al SENA. ¿Qué le pagas? Lo mismo que le vas a pagar al aprendiz, se lo pagas al SENA. Si no quieres tener el aprendiz, porque no es obligación tenerlo. Es una recomendación con fuerza de ley. El contrato de aprendizaje tenía una diferencia, y era que el aprendiz, dependiendo de cómo estuviese el país, por ejemplo, si el país estaba en el indicador de empleo, tiene unas cifras, del 0 en adelante. Entonces el país normalmente ha estado muy cerca de las 2 cifras. Casi siempre juegan en eso. ¿Qué es las 2 cifras? Hasta 9,99
9.99 es una sola cifra, porque 9 es una cifra. El punto 99 hace parte de 9. Si tiene un indicador de desempleo de 9,99 está por debajo de dos cifras. Son indicadores de una sola cifra. Si llega al 10% el índice del desempleo, o si está como estuvo hace un año, hasta el 13%, que fue un desempleo muy fuerte, es un valor de dos cifras. Entonces, decía esa norma que si el desempleo en Colombia estaba en dos cifras, para estimular al empresario, el empresario debía pagarle al aprendiz solo el 75% del sueldo. Más, obviamente eso sí no importa, más la ARL y la salud. Solamente esas dos cosas. ARL y salud. Más el 75% del sueldo. Que si el desempleo estaba en una cifra de un solo dígito, o sea, menor a 10, igual o menor a 10, inclusive la ley decía igual o menor a 10, entonces el empleador estaba obligado a pagarle al aprendiz el sueldo mínimo, el 100%. El 100% del sueldo mínimo más ARL más salud. Este nuevo cambio dice que el aprendiz debe estar contratado bajo un contrato laboral. Entonces ya no se llama aprendiz, se llama trabajador. Porque todo el que esté bajo un contrato laboral se llama trabajador. Y eso lo dice la ley laboral. Se llama laboral o trabajador. Entonces ya no es aprendiz. Y dice el nuevo texto que se le debe pagar en cualquier momento el 100% del sueldo y salario. Sueldo y salario. Entonces ahora incluye las otras cosas del componente del sueldo para convertirlo en salario. Primero se le paga el sueldo más ARL más salud. Ahora se le debe pagar sueldo más auxilio de transporte, ARL, salud, pensión, caja de compensación, SENA, ICBF, primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y vestido y calzado de labor. Todas esas cosas hacen el salario. Entonces la pregunta es, yo soy empleador. Si yo necesito contratar a alguien y lo tengo que hacer bajo contrato laboral, ¿quién me obliga? ¿Quién me va a obligar? ¿Qué ley me va a obligar a contratar un aprendiz que apenas está empezando su vida práctica? Que viene con, perdónenme, pero ustedes lo conocen, con desconocimiento de causas. Mientras que en la calle hay mucha gente que tiene 5, 6, 7, 8, 10 años, 20 años de experiencia en esa misma actividad y que pujan por el mismo sueldo, por el mismo contrato y por la misma labor. ¿A quién escogeré? ¿Escogeré a alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo? ¿O escogeré a alguien que ya sabe lo que está haciendo, que ya ha hecho lo que está haciendo y que me garantiza productividad? Y me van a costar lo mismo. ¿Ustedes qué dirían? ¿A quién escogen? Ayúdenme con eso. ¿A quién escogen? Pues, profe, al trabajador que tiene experiencia, porque yo pienso que esa ley de alguna forma cierra un poco las puertas a los aprendices por lo mismo que su merced está diciendo. El aprendiz tenía la posibilidad de llegar a aprender y a practicar todo lo que le habían enseñado en su etapa lectiva y ahorita pues pone en vilo el hecho de que ya no va a poder venir a practicar, sino que ya tienes que demostrar una eficiencia en lo que hace, y los empresarios lo van a pensar dos veces para contratar un aprendiz. Claro que sí. Claro que no, 2 veces no, 3 y 4. Porque ya, pues para enseñarle a una persona, ¿para qué? Si contrato a alguien que ya sabe, que es avesado y que además me produce más. O sea, voy a contratar a alguien para enseñarle que produzca menos y cometa más errores. Y me toca pagarle lo mismo. Pues contrato a alguien que sepa que no lo tengo que estar cuidando, que lo único que necesito es decirle qué es lo que debe hacer y lo hace solo en modelo automático y que me va a producir más a menos costo. Eso es interesante. Pero ¿cuál es la ventaja? Ustedes son estudiantes universitarios. Al ser estudiantes universitarios, ustedes no pueden hacer práctica. Yo no sé si ustedes lo saben. Eso de, me voy a hacer prácticas porque soy universitario, eso no existe en Colombia.
usted se puede ir a hacer una cosa que se llama pasantía. ¿Sí? Bueno, hay varios modelos, ¿no? Usted puede hacer la pasantía o puede hacer además una práctica profesional, que eso es otra cosa. La práctica es para los practicantes SENA, pero la práctica profesional es para los profesionales graduados de una institución universitaria. No importa si es tecnólogo o si es profesional. ¿Listo? Resulta que antes la mayoría de la gente contrataba aprendices SENA. ¿Por qué? Porque ofrecían un valor diferenciado. Tenían un concepto de conocimiento más bajo porque son técnicos y lo máximo que pudieran llegar a ser eran tecnólogos. Pero igual tecnólogos con un año de formación y con un año de práctica. Entonces uno dice, igual vienen, son técnicos, todos eran en el mismo nivel. Como ustedes son profesionales, los tecnólogos estudian 2, 3 años para ser tecnólogos. 2 o 3 años, depende de la universidad. Y los profesionales, 4, 5 y hasta 6 años, depende de la universidad y de la carrera. Cuando un estudiante universitario dice, quiero hacer práctica, yo no sé si ustedes saben que la práctica universitaria no es paga, se llama pasantía. O sea, quiero hacer práctica, realmente lo que puede hacer es o la pasantía o la práctica profesional. Cuando usted se va a hacer la pasantía, ese es el término, el contrato sería pasante, una pasantía. Yo no sé si ustedes saben que la ley dice que al pasante no se le debe pagar un triste peso. El pasante debe poner todo para ir a trabajar, el pasaje, su comida, la vestimenta, y debe trabajar 8 horas al día. Yo no sé si ustedes sabían eso. ¿Sí lo sabían? No, profe. Debe trabajar 8 horas al día y no le pagan. Las empresas lo que hacen es que le dan una cuota de reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Pues le dan lo que quiere. Vea, tenga 300,000 pesos mensuales para que pague el bus. Tenga 500,000 pesos mensuales para que pague el bus. ¿Sí? Ay, qué pecado, usted viene a almorzar acá, téngale una valera para que almuerce en el casino de acá. Básicamente eso. Eso es pasantía. La pasantía se puede hacer por 6 meses o por un año. El contrato de práctica profesional tiene otra connotación. Ahí sí me deben pagar. El problema es que tiene que haber un convenio entre la universidad y la empresa. Y ese convenio tiene que estar certificado por el Ministerio de Educación y el Ministerio Laboral, el Ministerio de Trabajo. Tiene que estar certificado. No es así nomás. Ay, me voy para tal empresa a hacer práctica profesional. No existe. Y la práctica profesional de los profesionales debe predominar en las entidades públicas. Entonces, si usted va a escoger un sitio, debe ser o una alcaldía, o una gobernación, o un colegio, o un hospital, o otra universidad, pero tiene que ser pública. Bueno, estas entidades públicas, porque allí es donde se contratan prácticas profesionales, solo allí, y tienen un valor diferenciado. Entonces, en este caso, ¿ya cuál es más barato? ¿El aprendiz SENA que le debo pagar todo? ¿O un practicante profesional? ¿O, mucho más barato, un pasante? Que el pasante siempre ha sido más barato. Anteriormente no tenían pasantes porque decían, no, es que casi nadie viene, pero ahora lo van a volver a buscar. Entonces, los profesionales, las universidades, van a tener ahora otra vez mayor inserción en el mercado laboral. Y los SENA van a salir del mercado laboral. Hay que entenderlo todo un poquito. Bueno, muchachos, yo los dejo hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte o alguna pregunta para poder terminar la clase? No, profe, todo está bien. Muchas gracias. No, profe, todo. Bueno, Queda uno triste con todas las noticias que vimos cada clase. ¿por qué triste? No, la idea es que utilices la información. La idea es que utilices la información. Utilízala. Sí, es verdad, es verdad. La información es una herramienta, acuérdense. O sea, Sí. lo importante es conocerlo todo para saber qué decisiones se toman. Eso es lo importante. Bueno, muchachos, yo sí quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo me calificarían como profe? No sé, del 1 al 10. 10 sería excelente. Yo sé que no tengo un 10, pero ¿cómo me calificarían como profe? 10, profe, ¿Por ahí yo la alguien? verdad aprendí un montón.
Y siento que es una Gracias. clase que además como que nos acerca mucho, o sea que independiente de la carrera que estemos estudiando, nos acerca mucho a la conciencia que tenemos que tener desde todos los puntos de vista, ¿no? A ver, y súper enfocada. Me pareció súper interesante la clase. Ay, gracias. Te agradezco. Por ahí yo vi que alguien me puso un 10. Bueno, me emociona tener un 10, me emociona. Marco, dime. No, profe, bien, bien. Esta es la segunda clase que incluye como al estudiante en participación. A pesar que es virtual, tenemos unas clases que es solo teoría, teoría. ¿Entendieron? Sí, y sigue, y sigue, y sigue. Yo sé que es como, por ejemplo, de cálculo, álgebra, que son así, pero estas clases son como más agradables porque puede participar uno, dar su punto de vista. Usted no se enfoca solo en la guía, sino que también es bueno que abre otros espacios para que podamos opinar. Y eso es importante. Yo igual le daría 10, profe. O sea, gracias. Muy Y formal. otro día, y Yurena me puso otro 10. No, ya voy a entrar. No, pues chicanero yo ya, con puros 10. Juan Camilo me dio por allá un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchachos, les agradezco mucho esto. ¿Qué cosa yo debiera mejorar? ¿Qué cosa creen ustedes que yo debiera mejorar? No, profe, yo creo que, pues como está usted también empezando, todos vamos aprendiendo y todos vamos mejorando y lastimosamente empezamos pues tarde, ¿cierto? Perdimos unas semanas por eso, pero pues yo creo que ahí en el transcurso usted va viendo, usted va aprendiendo de nosotros en los exámenes, en el comportamiento, en la participación y pues yo pienso que no, eso usted va mirando y se va dando cuenta sus fortalezas y debilidades a medida que va pasando el programa con las próximas compañeros que lleguen a sus clases. Bueno, Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Eso realmente es un voto de confianza. Muchas gracias. ¿Alguien más? Somebody. No, no, profe, y que los que vemos interesantes y no vemos como las materias como un relleno, sino de querer de verdad aprender, siempre estamos acá todos los viernes. O sea, siento que Sí, siempre no somos muchos, somos pocos, pero sí siento que también ahí uno ve el compromiso con los trabajos. O sea, digamos que yo doy el 200% en todos los trabajos e intento aprender de todos y eso también lo motiva al profesor sí. porque es exacto. Entonces también te agradecemos porque de verdad fue unos ejercicios muy interesantes de entender muchísimas cosas. Gracias, Carolina. Hay una frase que no se les puede olvidar, ¿no? Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Resulta de que hay una cosa que nosotros casi nunca tenemos en cuenta. Yo me muevo, bueno, yo recibí esta clase porque yo he dado cátedra sobre esto, pero realmente yo me muevo en otro mundo. Yo soy mucho más empresarial y me muevo mucho en el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Yo soy dinamizador y desarrollador empresarial realmente y soy certificado a nivel nacional e internacional en eso. Y soy financiero y me muevo mucho en el mundo de las finanzas, bastante. La mayoría de mis clases todas han sido en finanzas. Entonces, a veces uno ve el compromiso con los emprendedores, con las personas que quieren hacer algo, o sea, que quieren pasar de un estadio en donde están quietos o ganándose un sueldo a pasar a otro estadio, producir su sueldo y generar empleo. De cada 10 personas, solamente uno hace eso. De cada 10 interesados, no de cada 10 personas en general, de cada 10 interesados en ser emprendedores y convertirse en empresarios, solamente uno solo lo logra. Mire, ustedes son 150 y aquí casi siempre han habido 10 y estamos en la misma regla, el 1%. El 1%. Solamente el 1% realmente se interesa en cambiar lo que está pasando en su mundo, lo que está pasando con su vida y proyectarla para llevarla a un mejor aspecto. Eso significa mucho para los docentes. No crean que eso es algo que no se tiene en cuenta. En mi caso lo tengo muy en cuenta y porque lo conozco muy bien ese concepto. Por eso les doy muchas gracias, muchachos. Y les digo, como es la última clase, que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Ojalá nos veamos en otra clase, en una que sea mucho más interesante de compartir. Gracias, profe, por muchísimas todo. gracias. Ojalá nos veamos más adelante. Chao a todos. Muchas Dios quiera. gracias. Éxitos. Listo. Hasta Gracias, luego, profe. buenas Gracias, noches, compañeros. gracias. Feliz noche. Gracias.